buenos días a todos los radioescuchas que están con nosotros como todos los lunes a esta misma hora, listos para escuchar información sumamente importante y relevante para todos los padres de familia, educadores, adultos en general, abuelitos, para todos los que están aquí. Y el día de hoy es para mí un privilegio presentarles a esta mujer a la que admiro mucho y respeto, una persona que conocí en la Ciudad de México y hemos tenido oportunidad de convivir varias veces. Ella y su equipo de trabajo de ATI, que por cierto les puse la liga para su página de Facebook en mi página y la volveré a colocar. Ella y su equipo se dedican a transformar a la humanidad a través de su educación a los niños. Y sin más comentarios, vamos a presentar a Elena y ya van a escuchar por qué es tan maravilloso el trabajo que ellas están haciendo. Elena, buenos días, ¿cómo estás? Ay, muy contenta de estar con ustedes y de verdad qué bonitas palabras, Ivonne, muchísimas gracias. Tienes razón, yo creo que el trabajar con niños es algo que transforma el mundo. Definitivamente, Elena, y ustedes con el trabajo que están haciendo en cuanto a muchos temas, porque uno de ellos es la sexualidad infantil y la sexualidad en la adolescencia, pero bueno, hay otros temas interesantes como el tema de la pornografía, de los videojuegos, que en otro momento también vamos a conversar de eso, porque el día de hoy, Elena, quiero tocar el tema más tabú de los tabús todavía. Sí. A estas alturas del partido, que es el tema de sexualidad. Es todavía un tabú en nuestra cultura y en muchas otras culturas, lamentablemente. Así es. Tienes razón, sobre todo porque a veces le decimos a los papás, habla de sexualidad con tus hijos y nos voltean a ver como diciendo, pero no sé ni cómo, si conmigo no hablaron de sexualidad. ¿Qué será que si le hablo de sexualidad no lo estaré adelantando? Es una de las preguntas que con más frecuencia nos hacen. Exactamente, Elena, y hoy te tenemos aquí para que nos ayudes a resolver todas esas preguntas y para guiar a los padres de familia en, número uno, Elena, ¿qué es esto de la sexualidad? ¿Por qué lo confundimos tanto con el sexo físico? ¿Qué es la sexualidad? Tienes razón, mira, yo creo que si algunos de nosotros tuvimos educación sexual cuando éramos niños, esta se refería nada más a si te va a bajar, cómo son las relaciones, aguas te vas a infectar, te puedes embarazar, como a toda esta parte como del área reproductiva de la sexualidad y de los peligros. Cuando la verdad es que la sexualidad tiene que ver con muchísimas otras cosas, tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de ser niño o ser niña, que parece muy chistoso pensar que los niños chiquitos podrían saber qué es eso de ser hombre o mujer, pero desde chiquitos tienen experiencia que así lo marcan. Recuerdo una chiquita que decía en uno de nuestros talleres, cuando yo sea grande, yo sí me voy a casar, pero no voy a tener hijos. Le preguntó a la otra chiquita de 4 o 5 años, ¿y por qué? Porque pues yo quiero estudiar y trabajar. Y la chiquita que le escuchaba le dice, pues basta que tu marido te deje. Tiene que ver con todas estas ideas que vamos construyendo desde que somos niños, de lo que es ser hombre o ser mujer, y que hoy tenemos una bronca en el mundo por la inequidad de género. Pues sexualidad tiene que ver con esto, con que los niños pueden descubrir que hay muchísimas formas distintas de ser hombre y mujer y que rompan con estos estereotipos. Y también tiene que ver con cómo establecen las relaciones entre ellos. Es decir, tu hijo es capaz de establecer una buena relación con sus compañeros de amistad, se sabe defender, sabe poner un alto, es respetuoso con la autoridad o no. Tiene que ver con todo lo que son los vínculos afectivos. Tiene que ver también con la reproductividad, tener hijos, incluso trascender con tus ideas, y con el área a la que más miedo le tenemos, erotismo, que cuando incluso lo vimos decimos, ¿cómo? ¿Los niños chiquitos tienen erotismo? Sí. Desde que tienen la capacidad de sentir en su cuerpo sensaciones, emociones, que les gusta, que no les gusta, y que cuando llega la pubertad, pues ahí se transforma y entra el deseo por primera vez, la atracción, y bueno, esta necesidad de decir, ay, quiero estar con otro, que se sentirá dar un beso, y que eso ya llega con la pubertad. Entonces, sexualidad tiene que ver con todo esto, con este mundo maravilloso que tiene que ver con los sentidos, ser hombre, ser mujer, reproductividad y cómo descubro también mi cuerpo. Elena, qué importante, y ahorita que por ejemplo hablabas esta parte del erotismo, yo
me declaro ignorante en el tema, sobre todo con los niños pequeños. En este momento que acabas de decir que el erotismo es desde que los niños son pequeños y se comienzan a explorar y comienzan a sentir pues placer, comienzan a sentir que les gusta lo que están haciendo. ¿Cómo, sí, ¿Qué es el erotismo? Mira, el erotismo es esta capacidad de sentir a través de nuestros sentidos. En los niños chiquitos, por supuesto que se refiere a qué te gusta sentir, desde el niño que te dice, por favor, a mí hazme piojito, hasta que el que no soporta que le toques la cabeza, o el que le gusta el agua calentita, o el que le gusta saborear ciertos sabores pero no le gustan otros, es parte del erotismo. Ahora, ciertamente, como dices, los niños desde que están chiquititos exploran su cuerpo, descubren sus genitales por ahí de los 6 a 8 meses. No es nada extraño que tú a un niño le quites el pañal y lo primero que hagan sus manos es ir a sus genitales y siente rico. El autoerotismo, claro, el autoexplorarse empieza desde esa edad. Por supuesto que cuando llega la adolescencia hay un cambio porque entra el deseo por primera vez y ya se hace con intención. Pero el explorar el cuerpo empieza desde chiquititos. Exactamente. Pues Elena, a ver, vamos a empezar porque esto está demasiado interesante y hay demasiadas preguntas que te quisiera hacer. ¿Por qué es importante hablarle a los niños de sexualidad? ¿En qué nos beneficia y desde cuándo podemos comenzar a hablarles de este tema? Mira, hablar de sexualidad es algo sumamente importante para los niños porque reciben información de parte de sus personas significativas. Cuando nosotros éramos chiquitos y necesitábamos información, generalmente no se la pedíamos a mamá y a papá, generalmente eran nuestros amigos. Pero hoy no es los amigos la principal fuente para que ellos informen sobre sexualidad, es el Internet. Y el Internet, con todo lo que conlleva la posibilidad de que a un clic de distancia salga material que no es apto para ellos y que sí trastoque o sí transforme su visión de sexualidad. Entonces, primero, para ser la primera fuente de información de nuestros hijos. Segundo, porque si hablamos de sexualidad desde que están chiquititos, nos van teniendo confianza para tratar todos estos temas a los que nos vamos a tener que enfrentar cuando seamos papás de adolescentes. Y dejaremos abierta esa comunicación para que ellos lo puedan expresar. Y tres, porque entre mejor vea un niño su cuerpo y a la sexualidad como algo natural, más será capaz de cuidar de sí y tomar decisiones asertivas en el futuro. Entonces, ¿cuándo hablar con los niños? Desde que están pequeños. No se trata de que a los 3 años digamos, siéntate mi amor, tenemos que hablar, te voy a decir todo cómo se hacen los bebés. No. Lo importante de hablar con los niños es seguir como 3 pasos fundamentales. El primero, acorde a su edad. Hay que regresarles siempre la pregunta para ver hasta dónde saben y qué es lo que les puedo ir explicando. Segundo tip, siempre con la verdad. No tengo que mentir. Puedo decir la verdad adecuada a su edad, pero siempre la verdad. Un niño al que yo no le digo la verdad, le queda la sensación o bien de que yo no sé, o que lo que estoy diciendo es tan peligroso que mejor no hablamos de ello y va a buscar información por otro lado. Recuerdo un niño chiquito que me decía, tenía como 8 o 9 años, y me decía, no, mi mamá ni siquiera sabe cómo se hacen los bebés. E incluso a veces nos preguntan para probarnos, ¿no? ¿Qué tanto sabe mi mamá y qué tanto no? Para ver si le sigo preguntando. Y la tercera, que es súper importante, de manera natural. Y hay veces en que esto nos cuesta trabajo porque nos hacen las preguntas en los momentos más inoportunos, pero la verdad es que siempre podemos como respirar y si en ese momento no le quiero contestar, decir, es muy importante tu pregunta, dame chance, tomar aire, respirar, ir salir un ratito, regresar, sentarnos y entonces ya platicar. No es la gran plática, hay que aprovechar los momentos oportunos. Oye, mira tu tía, tiene un bebé, ¿cómo crees que llegó dentro? ¿Cómo crees que van a hacer? Siempre aprovechar lo que hay a mi alrededor para poder tener esta conversación. Ahora, Elena, ahorita estás tocando este tema de cómo se hacen los bebés. Bueno, para mí es importante que nos digas, que les digas a nuestros radioescuchas, ¿cuándo es un buen momento para ya explicarle, o sea, para explicarles a los bebés, a los niños, para responder esa pregunta que a veces a tantos padres les cuesta tanto trabajo o nos cuesta tanto trabajo responder?
¿Cuándo se les puede hablar de la gran pregunta de cómo nacieron, de cómo se hacen los bebés? Mira, la verdad es que aquí hay como dos posturas y cualquiera de las dos es correcta siempre y cuando te sientas cómoda con ella. Una de las posturas dice que hay que hablar de esto desde que son pequeñitos, incluso que tú puedes hablar de la relación sexual como tal y que cuando ellos estén listos, ellos van a ir introyectando lo que significa relación sexual. Otra de las teorías dice que te puedes esperar hasta que pregunten. Lo cierto es que es bien importante el saber que, bueno, para los niños de preescolar, por ejemplo, de 4 o 5 años, la cuestión de reproductividad en realidad no les interesa más bien saber si el bebé adentro está dormido, despierto, come o no, e incluso ellos tienen esta visión de que los bebés son un asunto de mamá. Papá, quién sabe qué tenga que ver en el evento, vive en la casa, paga las cuentas, pero no saben qué tiene que ver. Más o menos para los 6, 7 años ya empiezan a intuir que necesita ser un hombre y una mujer en cuanto a que se necesitan 2 células. Por ahí algunos ya se saben el tema de óvulo, espermatozoide. Pero es hasta los 8 o 9 años en realidad en que comprenden la relación sexual como tal. E incluso este es el mejor momento para hablar de la relación sexual antes de que entre la pubertad, para que lo contemplen como algo natural. Es bien fácil cuando tú hablas con niños de esta edad tener 2 respuestas. Una, que te dicen, ya entendí. Entonces mi mamá ha tenido relaciones 2 veces porque somos 2 hijos. Y se imaginan, el espermatozoide entra, el pene entra en la vagina, el espermatozoide sale y se forma un bebé con el óvulo. Ajá. También a esta edad es bien común que nos encontremos con el guácala. No es cierto, qué horror, porque están en la edad del guácala. Y eso es lo que a veces angustia mucho a las mamás. Y a veces los niños llegan a preguntarnos con esta actitud de guácala, mamá, me acabo de enterar que así se hacen los bebés, para ver mi propia reacción. Si yo le contesto, ay, mi amor, no, mira, la verdad es que a mí me encantó tenerte y la verdad es que cuando conocí a tu papá fue maravilloso y sentirte en mi panza fue fenomenal, pues dirán, ok, le puedo decir incluso, tienes razón a empezar guácala porque es una decisión de los adultos. Cuando tú crezcas, no te preocupes, no tienes que hacer nada que tú no digas sí quiero. Pero lo que a mí me parece padrísimo es la posibilidad de tener bebés. Con eso la armamos como para que estén ellos tranquilos. Más adelante, ya para los 10 años, por supuesto que lo saben. Y si no lo han preguntado, es porque no tenían la confianza de platicarlo con nosotros. Ok, y entonces ahí hay que provocar el tema, Elena. Sí, yo creo que sí se puede provocar desde que tiene 8 o 9 años. Con, oye, mira, salió este anuncio, está una mujer que está embarazada, tiene un bebé en su panza, sabes por dónde va a salir. Y de ahí, oye, ¿cómo crees que entró ahí? Y a partir de ahí empezar a explicarle la relación sexual. Ok, Elena, ahora, junto con la relación sexual, junto con la explicación de cómo se hacen los bebés, pues obviamente viene toda esta parte emocional y toda esta parte de responsabilidad que conlleva todo este proceso que es físico, natural. También se habla de eso, Elena. También se habla de cuándo, quién está preparado para hacerlo, quién sí, quién no, por qué sí, por qué no. Tocas un punto fundamental. Toda plática de sexualidad, para que deje mensajes que a los niños les signifiquen algo, tiene que estar rodeada de un evento sumamente significativo en cuanto a sentimientos. Desde que están chiquititos se pueden mandar mensajes que llevan a la prevención. En esta posibilidad de hablar desde los niños de 4 o 5 años que están ávidos por saber su propia historia, cómo fue cuando nacieron, que si bien no les interesa la relación sexual, es un perfecto momento para decir qué es lo que sentí cuando te vi en mi vida, cómo cambiaste mi existir, y me empezar a mandar el mensaje de uno puede decidir si quiere tener bebés y cuántos en la vida. Con ese mensaje es suficiente. Y conforme van creciendo vamos metiendo otros mensajes. A los 8 o 9 años es sumamente importante que les digamos justo este mensaje de son 2 personas adultas que se quieren, que se aman, que de un acuerdo decidieron formar una familia y entonces tuvieron una relación sexual. Y es padrísimo a esa edad empezarles a preguntar, oye, ¿tú cómo crees que una persona puede saber que está lista para tener un bebé? Y no sabes sus respuestas, Ivonne, son divinos porque te contestan desde tener dinero para mantenerlo,
Ay, Dios mío, claro. Haber hecho mis metas, que los dos quieran, que la pareja se lleve bien, que se amen. Ellos mismos te dan las respuestas y ese es el chiste, que te las den y que tú puedes dar puntos de realidad. Tienes razón. Fíjate, cuando yo te iba a tener, yo hice muchísimas cosas y tuve muchas metas antes de tenerte. Hice una maestría o estudié o todos los logros que tuvimos. E incluso, si no fue nuestro caso, si nuestro hijo llegó inesperadamente, claro que es padre que haya llegado a nuestra vida y claro que también podemos mandar mensajes de, híjole, me encantó tenerte en mi vida, llegaste de sorpresa y fue fenomenal. Lo que me gustaría en la tuya es que tú pudieras cumplir con todas tus metas antes de tener un hijo. Y ahí estamos hablando de prevención. De prevención, claro, tenemos un problema, por ejemplo, en México y en muchos países latinoamericanos, de embarazo adolescente súper temprano. Y tiene que ver con que se convierte el ser madre como lo más importante y que los chavos no ven otras metas por las cuales cuidarse y no ponerse en situaciones de riesgo. Claro. ¿Y cómo y en qué momento comenzar a hablar también de prevención, Elena? De prevención en específico de abuso, por ejemplo. Por ejemplo, de abuso, de ambos dos, abuso y relación sexual. Mira, de abuso yo sé que va a ser todo un tema que te voy a pedir otra entrevista en otro momento, porque sé que ese es todo otro tema sumamente importante. Mira, la OMS sostiene que los 8 primeros años de vida de un niño son fundamentales para que pueda introyectar, para que pueda hacer suyos hábitos y mensajes de prevención. Si nosotros empezamos a tratar de educar a los adolescentes, nunca es tarde, pues, pero ya vamos pasos atrás. Entonces, los niños entre más pequeños tengan esta noción de, no significa de que a los 8 años les expliquemos todos los anticonceptivos, no, pero sí que es una situación de común acuerdo, sí que es en esta responsabilidad, sí que se puede elegir cuántos hijos tener, sí que hay como la manera y la posibilidad de decidir todo en la sexualidad, hace suyo esos mensajes. Entonces, no le tengamos miedo a hablar de esto, no significa que adelantemos al niño, siempre a su edad, pero los mensajes tienen que estar desde siempre, en todo, desde que podemos ver de pronto la televisión y vemos una escena, por ejemplo, de una telenovela en donde una persona está maltratando a la otra y es un perfecto estímulo para voltear a decirle a nuestro hijo, ¿cómo viste esa relación de pareja? ¿En la relación de pareja se te hace padre que se falte hacia el respeto? Oye, la jaloneó, ¿eso es violencia o no es violencia? Oye, ¿se vale lo que le hizo? Espectaculares, chistes, todo lo que rodea la vida de un niño es un perfecto pretexto para hablar de tus valores personales y va a ir mandando mensajes de prevención. Oye, ¿será fácil que una niña de 15 años tenga un hijo? Esta parte se tiene que hacer desde que están chiquitititos. Y qué importante poder reconocer todas estas escenas de violencia y que culturalmente, sobre todo las mujeres, podamos reconocer esas escenas como escenas de abuso y violencia. Sí, fíjate que trabajando con chavos en secundaria es impactante porque hay violencia incluso física que no se detecta como tal. Las mujeres les cuesta mucho trabajo detectar la violencia física del jaloneo, de que las detienen, de que las empujan. Pero hay una violencia también que se está llevando en contra de los hombres, que los hombres no detectan como violencia y es violencia. Y bueno, la cachetada. Esta sensación de que las mujeres podemos cachetearlos y que ellos dicen, no, pues no, está bien, ¿no? Y esa es la que se tendría que ver, pero hay muchísima violencia sutil, emocional, depresión, que a veces las niñas y los niños no saben hacer frente cuando son adolescentes a esta presión y acaban haciendo cosas que los ponen en riesgo o incluso accediendo a tener una vivencia sexual para la que no estaban listos o no deseaban tener. Entonces es bien importante desde pequeños el que puedan ver que todo encuentro sexual tiene que ser disfrutable. Si no es disfrutable, si hay violencia o hay miedo, no está siendo una experiencia grata y se tiene que poner un alto, desde un abrazo o un beso, y que siempre es de común acuerdo, y que siempre un no es un no. Y esto se aprende desde chiquititos.
desde que le enseñamos a nuestro hijo a no dar un beso a su hermanita cuando la hermanita le dijo que no, o a que respetemos cuando nuestro hijo nos dice que no, y de establecer estas relaciones de equidad y de responsabilidad. Se hace desde pequeños. Elena, definitivamente este tema del abuso de poder, del abuso sexual, del abuso de género, es un tema demasiado extenso que me gustaría tocar contigo en otro programa, porque esto es algo que es necesario despertar sobre todo a las madres y a los padres de familia, despertarlos a este tema que tantas consecuencias trae a nuestros chicos y muchas veces ni siquiera nos enteramos. Claro. Sobre todo, pero vamos a regresar un poquito al tema vamos a regresar al tema del que estamos hablando, que era el de sexualidad y el de hablar con los niños. Y Elena, otra cosa muy común que sucede con los niños y los papás es que se bañan juntos. El papá baña a la hija, la mamá baña al hijo, el hermanito y la hermanita se bañan juntos. ¿En qué momento hacemos esa separación? ¿En qué momento ya no es la mejor decisión que papá bañe a la hija, que mamá se bañe con el hijo? ¿Cómo manejamos esta situación, Elena? Mira, la cuestión de la desnudez, la verdad es que cambia de cultura a cultura y cambia incluso de familia a familia, ¿no? Hay culturas en donde la desnudez no le significa ningún problema y que incluso pueden estar desnudos por la casa, niños, papás, mamá, y no hay problema. Hay culturas en las que la desnudez como que es un poco más tabú o que es como más una cuestión más privada. La realidad es que con los niños está bien bañarse con ellos desde que están chiquitos, desnudos, si a ti no te da incomodidad y el niño no le da incomodidad. Generalmente en los niños hay algo que se llama pudor, que es esta vergüenza que sienten porque los vean desnudos otras personas o de ver a otras personas desnudas. Y el pudor empieza más o menos a entrar en su vida como a los 4 años de edad. No es que de pronto digan, no quiero que nadie me vea, no. Puede ser que le dé pena que lo vea su compañero, pero que puede estar desnudo en casa, por ejemplo. Pero empieza ahí a estar el pudor presente. Y es bien importante que antes de que se instale este pudor, nosotros le enseñemos a los niños a bañar todo su cuerpo, incluyendo sus genitales. E incluso que puedan ellos diferenciar qué partes de su cuerpo que son más privadas, como los genitales, las pompis, el pene, la vulva, y que hay partes que son más públicas, como el cabello, la cabeza, las manos, y que incluso para el aseo hay momentos cuando ellos empiezan a crecer que les corresponde a ellos lavar su cuerpo, que tal vez mamá o papá puedan ayudarles a lavar su cabeza, porque es una parte pública del cuerpo, pero que los genitales, el pene y la vulva ya les toca lavarlos solitos. De manera que cuando ellos pidan privacidad y empiecen a decir, no me quiero bañar con mi hermanito, no me quiero bañar contigo, empecemos a respetar esta privacidad. Más o menos hacia los 8 o 9 años de edad, el pudor ya está muy instalado, ya les empieza a dar mucha pena. Y aquí cambia de familia a familia. Hay familias que entonces la hija se sigue bañando con las mujeres o con la mamá y los hombres con papá, y está bien, va siendo algo que se da paulatinamente. Si para los 8 o 9 años no está instalado el pudor, es momento en que nosotros le empecemos a decir, ya te puedes bañar solito, sobre todo si para nosotros representa incomodidad. Lo que a veces es bien difícil es que a veces nos bañamos con ellos cuando hay incomodidad. Recuerdo un papá que me decía, no, es que yo me baño con mi hija, pero me meto en traje de baño y no soporto que me vea. Claro. Y cuando mi hija me preguntó, papá, ¿por qué no te quitas el traje de baño? No supe qué contestarle. O papás que nos dicen, es que yo me metí a bañar con mi hija y de pronto mi hija o mi hijo pues tocaron mi pene o tocaron mis testículos. Claro, porque les queda justo a la altura y porque ellos están en la edad de decir, pesan, no pesan, ¿qué son? Entonces también es un extraordinario momento para poder decir, mi amor, este es mi pene, estos son mis testículos, este es mi vulva, no me toques, me siento incómoda. Y es también un mensaje que estamos mandando. Pero lo que no se vale es, si me voy a bañar con ellos, que haya sentimiento de incomodidad, porque eso sí lo leen, eso sí lo sienten. Entonces, bañarme con ellos sí, mientras nos sintamos cómodos ambos, y conforme vaya pasando el tiempo, 8 o 9 años,
por supuesto que ellos van a ir pidiendo este límite, este pudor, esta privacidad. Y para la adolescencia, pues por supuesto que nos da incomodidad a todos. ¿No? Por supuesto, por supuesto. Ahora, bañarse entre hermanos, Elena, cuando entre ellos se exploran, ¿hasta dónde nosotros permitimos esa exploración? ¿Cómo manejar esa exploración entre hermanos, puede ser entre hermano, puede ser entre hermano y hermana, puede ser entre hermana y hermana? Es donde vienen también todos estos tabús de, ay, mi hijo va a ser un maricón porque está explorando a su hermano, por ejemplo, ¿no? O viceversa, y vienen todas estas creencias. Es un tema bien interesante el que estás tocando, que es este tema de los juegos sexuales, ¿no? Los juegos sexuales son normales en los niños porque los niños juegan a todo aquello que ven del mundo adulto. Es decir, ¿qué ven del mundo adulto? Pueden ver una telenovela en donde de repente se dan un beso, y bueno, pues pueden jugar a los novios y entonces tú y yo vamos a entrar en el altar y nos damos un beso. Y no va a pasar de ahí. Nunca van a llegar a la luna de miel porque son incapaces cognitivamente de imaginar la luna de miel. Y pueden jugar también a cuestiones como la niña que juega que está embarazada y se pone la almohada en la panza, o que si ve a su mamá que está amamantando, juega a amamantar, o si el niño ve que su mamá se pone en un rebozo al bebé, pues también podrá jugar con la muñeca al rebozo. Es decir, tienes razón en que estos juegos sexuales son independientes a si eres niño o niña. El niño, si está junto a mamá, querrá hacer lo que mamá hace, y si mamá cocina, querrá jugar a cocinar. Dentro de estos juegos, pues también está el juego del doctor. ¿Cuál es el juego del doctor? ¿Qué pasa cuando vamos al doctor? Nos desnuda completitos, nos revisa todo, y el niño cuando lo tocas tiene sensaciones agradables. No es nada extraño que se den los juegos desde que estén chiquititos. Por ejemplo, empiezan desde los 2, 3 años de edad, en donde el niño va descubriendo si a todos los niños les dicen niños porque tienen pene, y a todas las niñas les dicen niñas y tienen vulva. Y entonces a partir de ahí empieza a tratar de ver si todos sus compañeritos tienen pene, vulva o cómo es el asunto. Y se da el me enseñas, te enseño, hasta que si los dejo bañándose juntos se va a dar estos juegos no solo de enseñarse, sino de tocar. ¿Qué es bien importante aquí? Saber que si estos juegos se dan entre niños más o menos de la misma edad, sin una diferencia mayor de 3, 4 años, son normales, se dan espontáneamente, se la pasan divertido, pues es un juego sexual esperable. ¿Qué quiero decir? Si dejamos a los niños juntos, probablemente se den. Ahora, no es lo mismo que se dé entre mis 2 hijos que se llevan 1 año de edad, a que se dé con mi hijo y con su compañerito del kinder, que yo no sé qué piense la mamá del compañerito de kinder. Entonces, ahí lo que puedo hacer es bien dejar la puerta abierta, bien meter juguetes para que jueguen otras cosas, se entretengan, marcar reglas como, acuérdense que aquí todos jugamos con la ropa puesta, mi amor, súbete el pantalón, aquí no se juega así, pero sin mandar estos mensajes de, déjate ahí, eres un cochino, no puede ser, ¿cómo hiciste esto? Y si son mayores de 3 años, pues no, ya no se dan estos juegos porque están en 2 etapas de desarrollo. No es lo mismo que 2 niños de 4 años te los encuentres jugando a que te encuentres un niño de 5º, 6º de primaria, de 11, 12 años con un niño de 4 años. Están en 2 etapas de desarrollo diferentes. Entonces ahí ya estaríamos en un indicativo de un juego sexual inadecuado. Oye, Elena, a ver, déjame te pregunto, ahorita que estábamos hablando de esto, los niños comienzan a explorarse. Yo recuerdo, cuando yo fui maestra de preescolar, pues obviamente tenía a todos mis chiquitines de 3 años, y eso era un show, porque yo me los sentaba en el círculo para leerles, y bueno, más de 5 estaban con la mano explorándose sus genitales, niños, niñas. Y esto es muy común a partir, diría yo, que, o sea, ya una exploración que es continua, que ya es algo, me estoy tocando y me gusta. 2, 3 años. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo le decimos a los adultos, no te preocupes, no es que se están, no es que se están volviendo locos, no es que se van a volver unos depravados sexuales? ¿Cómo se maneja eso, Elena?
Igual que en los juegos sexuales, igual cuando tocan su cuerpo y que sienten placer, sienten rico, no es que vayan a llegar a más, porque cognitivamente en su desarrollo no pueden llegar a más. Ni tampoco es que se vaya a volver una adicción, ni tampoco es que les vaya a hacer daño, para nada. Cada niño tiene una frecuencia distinta de tocarse o no. Hay mamás o papás que me dicen, no, es que de verdad, es que todo el tiempo se está tocando, no lo puedo ni creer y en todos lados que hago. Y hay papás y mamás que dicen, jamás he visto a mi hijo. La verdad es que la frecuencia varía de niño a niño. Esto es algo que es muy personal. Generalmente los niños tocan más su cuerpo y sus genitales cuando van a dormirse, cuando se están relajando. Por eso cuando les leías, pues sí, era justo el momento para llevar la mano para allá. O incluso cuando están viendo tele o cuando están muy tensos. Es una manera de descargar tensión. Cuando son niños chiquitos de 2, 3 años de edad, la verdad es que no hay mucho que hacer. La posibilidad de que nosotros frenemos la conducta si está haciéndolo, por ejemplo, en casa de la abuelita o con los tíos que se sienten incómodos, pues es ahora sí que tal cual aplaudir manitas arriba, darle una hoja, darle colores para que empiece a hacer otra actividad distinta a tocarse sus genitales. A partir de que tiene 4 o 5 años de edad, es buen momento para empezarle a mandar mensajes importantes como que hay partes públicas y privadas de su cuerpo, que su vulva o su pene es una parte privada, que es muy delicada igual que nuestros ojos o nuestra boca. Si nosotros nos metemos las manos sucias a la boca nos podemos enfermar, si nosotros tocamos nuestros ojos con las manos sucias se pueden infectar, igual los genitales, el pene, la vulva, son muy delicados y si los tocamos los tenemos que tocar con las manos limpias. Y hay cosas que se hacen en privado. Vamos al baño en privado, nos bañamos en privado, tocar los genitales es algo que se hace en privado y decirle cuál es un lugar privado para él. Tu cuarto, tu baño es un lugar privado, la casa de la abuelita no es un lugar privado, la escuela no es un lugar privado y a partir de 4 o 5 años ya empezarán ellos a limitar la conducta. Ya para los 8, 9, 10 años saben que es algo privado y ya no tendríamos ni siquiera que estarlos viendo, ¿no? Ya ellos tendrían que saber perfecto que esto no se hace en presencia de nadie más. Ok, y este es un punto muy, muy importante, Elena, porque, digo, aquí ya iríamos a hablar ya más adelante, cuando ellos son adolescentes, la parte de hablar con ellos sobre tocarse en lugar de tener el contacto sexual con alguien más. Eso también llega a un momento en el que hay que hablarlo con ellos, Elena. Sí, mira, yo creo que justamente los juegos sexuales son un muy buen momento para empezar a meter mensajes de prevención. Es decir, hay como esta cuestión también de idea de mandarles este mensaje de que nadie toque tu cuerpo. No, más bien el que alguien toque tu cuerpo, desde que te dé un beso, un abrazo, una caricia, hasta un encuentro más íntimo, tiene que ver con una decisión. No está mal que alguien toque tu cuerpo, siempre y cuando no haya una diferencia de poder, haya sido algo espontáneo y es una decisión hacerlo. Por eso los juegos sexuales son un perfecto motivo para poder hablar de esto. Si hay 2 niños que están teniendo un juego sexual y que yo veo que uno no le está pasando bien, que hay el que alguien esté forzando, pues desde ahí puedo empezar a enseñarle a poner un alto, igual que le enseño a poner un alto cuando un compañerito le pega. Nadie tiene por qué lastimar tu cuerpo y tú siempre puedes poner un límite y un alto y decidir cómo lo compartes con los demás. Y de ahí la súper importancia de que los juegos sexuales sean como esta parte en donde yo pueda permitir la experiencia cuando son niños con la edad, cuidar cuando no, y estar checando en esta parte de ir poniendo límites a este encuentro con el otro. Si nosotros mandamos todo el tiempo el mensaje de que nadie toque tu cuerpo, te voy a decir lo que me pasó. Un día una chiquita llegó, gritando, despavorida en el súper, a su mamá, es que tocó mi cuerpo. Y bueno, la mamá angustiadísima buscando al potencial abusador. Y era otro chiquito que le había tocado la cabeza. Wow. Entonces, tiene que ver con mensajes que sí podemos mandar mensajes positivos. Es como si nosotros le mandáramos el mensaje cuando se toca su propio cuerpo de eres un cochino, déjate ahí, ¿qué te pasa? O incluso una mamá que me decía, no, es que yo la verdad opté hasta por ponerle chile en su manita para que si se tocara le ardiera. ¡Ay!
vamos mandando este mensaje de tu cuerpo es sucio, hay partes de tu cuerpo que están prohibidas. ¿Cómo esperamos que en el futuro, en la adolescencia, en la adultez, pueda disfrutar y gozar de su propio cuerpo y de la intimidad con otra persona? Lo mismo con los juegos sexuales. Si estoy viendo un juego sexual entre niños de la misma edad y que quiero frenar ese juego porque no son conocidos, porque apenas se conocieron, porque son compañeritos de la escuela, por lo que sea, está bien frenarlo, está bien ponerle un límite, pero de manera positiva. Oigan, chavos, ¿qué onda? Todos se me visten, por favor, vamos a jugar fútbol mejor allá abajo. Y no, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó con esto? Tú, con mi hija, ¿por qué están sin ropa? Cuando son chiquititos. Exacto. No, así le pasó a un papá que llegó casi a sacrificar al pobre niño de 5 años por estar jugando con su niña de 5 años al doctor. Y dejó esa huella, esa marca en su infancia, que esta chiquita pues recuerda y que comparte y que va a repartir y compartir por mucho tiempo en su vida. Cuando tal vez si hubiera llegado y hubiera dicho, ay, véngase para acá, vamos a darles un helado, los niños hubieran dejado el juego sexual y ni siquiera hubiera sido como algo que hubiera marcado su vida. Claro, y no tenemos más que voltearnos a ver como adultos, como hombres, como mujeres, qué pasa en nuestra vida sexual y de dónde vienen todos esos tabús y esas creencias que tenemos. Y seguimos pasándoselas a los niños pensando que es lo moralmente correcto. ¿En dónde entra aquí la moral? ¿En dónde entra aquí la moral cuando estamos educando a los niños de sexualidad? ¿Cómo les explicas cuál es la parte moral de todo esto? ¿Y a qué edad, Elena? Mira, yo creo que es bien importante que todos los papás tenemos el derecho de compartir nuestros valores personales. Siempre lo he dicho, podemos compartirlos. Lo que tenemos que pensar muy bien es si esos valores personales que queremos compartir son reproducción de discursos con los que nos educaron y si esos discursos nos llevaron a crecer o nos llevaron a tener limitaciones en nuestra vida. Desde cuestiones tan fáciles como decir, híjole, ¿cómo es posible que deje a mi hijo jugar con una muñeca? Y que yo puedo decir, no, jamás le compraré una muñeca a mi hijo y si lo veo jugar con las Barbies lo voy a evitar, y que es más bien un discurso con el que nos educaron, pero que nos limita, y que tal es pensar que si mi hijo juega con una muñeca o juega con las Barbies, pues está aprendiendo a ser papá y está expresando ternura, igual que si mi hija decide jugar fútbol o ser Spider-Man por un rato. Es un valor el que quiero transmitir que limita y estoy reproduciendo mi forma de educar o que invita a crecer. Desde el momento en el que yo puedo decir, okay, ¿cuál es la relación que quiero que tenga mi hijo con su cuerpo? Un cuerpo que respete, un cuerpo que pueda explorar, que pueda conocer. Si yo le permito a mi hijo explorar su cuerpo desde que es pequeño, no solo por las sensaciones placenteras que tenga, sino porque permite el que él integre su cuerpo como todo suyo, será mejor y más capaz de cuidarlo. Y será más fácil que en la adolescencia haga una autoexploración de senos para evitar cáncer de mama o una autoexploración testicular para evitar cáncer de testículo. A que si yo le dije desde chiquito, no te toques ahí, no es tu cuerpo, hay partes de tu cuerpo que no son tuyas. Entonces, claro que siempre, toda la vida desde chiquitos nuestros valores. Aquí la tarea súper importante a los adultos es cuestionar nuestros propios valores. ¿Le permiten su crecimiento o lo limitan? ¿Es un discurso de odio el que estoy sacando o es un discurso que le permite integrar al otro y a la diversidad como una posibilidad? ¿Le permite integrar su cuerpo? ¿Me lo permitió a mí integrar en mi infancia los discursos de mamá y papá? Tenemos una gran responsabilidad al educar a los niños para que puedan disfrutar de su sexualidad en el futuro y la vivan plenamente. Qué importante lo que estás diciendo, Elena, porque muchas veces antes de comenzar a tratar estos temas de sexualidad con los hijos, creo que hay que voltearse a ver uno mismo y, como bien dices, observar tus creencias, las enseñanzas, a dónde te llevaron, realmente llegaste a disfrutar, la parte sexual es placentera, es bonita. ¿Qué significado tiene para ti todo esto, no? Sí. Y en base a que nosotros en cómo nos educaron es cómo vamos a educar, y justo esa es la oportunidad, que al empezar a educar a nuestros hijos
desaprendamos muchas cosas y nos abramos a la posibilidad de cuestionar, de reflexionar y de pensar cómo será mejor. Definitivamente, y por eso te tenemos aquí, Elena. Aquí destapando todos los tabús que existen por allá, porque hay hogares en donde ni siquiera se les llaman a los genitales, ni siquiera se les llama por su nombre. Tienes razón. Esa es la otra. Recuerdo un chiquitito que estaba justo en control de su interés y tenía un pánico terrible cada vez que lo hacía pipí. Y mucho de lo que fue el trabajo con él es darnos cuenta de que claro que tenía pánico porque le decía a su pene pipí. Y la mamá siempre le decía, dile adiós al pipí, dile adiós al pipí. Y él juraba que si hacía pipí, su pipí se iba a ir por el excusado. Claro, por supuesto. Desde cosas tan sencillas así, como saber que los niños necesitan conocer que se llama vulva, que se llama pene, vagina, escroto, testículos, para que puedan ellos, igual que pueden decirles si quieren patas o pies, pero se sabe que el nombre correcto es pies, y le puedo decir patas. Hay niños que no tienen idea del nombre. En uno de los talleres, hablando de que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, un chiquitín de como 5 años de edad me mató de la risa porque decía, la verdad es que yo sí tengo, pero el mío se llama Viborita y mi papá tiene una anaconda. Entonces, que los nombren como quieran en casa, pero que sepan que hay un nombre correcto, ¿no? Exacto, Elena, muy importante esto que estás mencionando, porque yo estoy segura que hay algunos padres de familia que nunca se han atrevido a llamarle por su nombre a los genitales, que igual que le dices a la mano, hasta esquemas, muñecos sexuados para explicarles. Recuerdo un papá que nos habló desesperado porque, híjole, cada vez que llegaba a su casa, su hija como de 4 o 5 años le decía, papá, enséñame tu pene. Y él, no te voy a enseñar mi pene. Sí, papá, por favor, enséñame tu pene. Y así, enséñame tu pene. Me decía, es que te lo juro, Elena, ya hasta hablo para antes de llegar a la casa para ver si ya se durmió. Y yo le decía, bueno, pregúntale qué es lo que quieres saber. Entonces le preguntó a su hija, oye, mi amor, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Por qué tanto interés en conocer mi pene? Que es algo que nunca hacemos, preguntarle al niño en realidad cuál es su interés. Exacto. Y le dice la chiquita, es que estuvimos platicando en mi escuela y hay una amiga que dice que su papá lo tiene como cuello de tortuga y que el otro lo tiene como trompa de elefante. Y la niña lo que quería saber era del pene circuncidado y el que no. Claro. Le digo, enséñale un esquema para que vea cuál es la diferencia. Santa Paz, se le pasó la curiosidad. No es que la niña estuviera pervertida o tuviera un problema, tenía una curiosidad. Y es eso, y bien importante entender que los niños y la sexualidad de los niños es completamente diferente a la de los adultos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos deseo, sentimos atracción por otra persona. Los niños no, el deseo entra hasta la pubertad, adolescencia. Los niños todo lo ven con su mirada de niños. Recuerdo una vez un chiquito que le preguntaba a su mamá, mamá, ¿tú y mi papá hacen grande el amor? Y ella, bueno, híjole, ¿qué le voy a contestar? Me está preguntando si yo estoy haciendo el amor con su papá. Si ella le hubiera preguntado de regreso, ¿a qué te refieres? Tal como lo hizo, se enteró que la otra le decía, sí, mamá, hacen grande el amor para que nunca se separen. No tenía nada que ver con la relación sexual. Entonces, siempre es bien importante con los niños, siempre primero preguntarles de regreso. ¿A qué te refieres, mi amor? ¿Dónde lo escuchaste? A ver, platícame, ¿cómo piensas tú que es? Para saber desde dónde estamos partiendo para darles puntos de realidad a la realidad que ellos ya están explorando. Claro, por supuesto. Oye, Elena, y además mucho cuidado con las conversaciones que tenemos delante de ellos. Sobre todo las conversaciones de adulto que tenemos delante de ellos, porque muchas veces creo que ellos no entienden realmente de lo que estamos hablando, sobre todo los adultos cuando tenemos tanta esta tendencia de juzgar, y si estás hablando sobre relaciones sexuales, están criticando a alguien que esa mujer es una puta, es una loca, ese tipo de cosas, ¿cómo las interpretan los niños cuando las escuchan sin una base?
¿De qué están hablando los adultos cuando, o sea, para los niños, ¿no? Cuando escuchan este tipo de conversaciones? Sí, tienes toda la razón. Incluso nosotros hicimos una investigación bien interesante en niños de 12 años, en donde, bueno, desde los 7, 8 hasta los 12, 13 años, en donde ya estaban desde los 6, 7 los códigos de violencia de género. Estas ideas de zorra, marica, perra, gay, frente a actitudes que no tienen absolutamente nada que ver más que con estereotipos, y donde se juzga a un niño porque llora y se juzga a una niña porque es valiente o se defiende, y esa es la oportunidad que tenemos de generar en los niños una forma mucho más positiva de ver la sexualidad, su propia sexualidad, integrar la diferencia, la diversidad misma, y de poder como desarticular todas estas formas negativas que a nosotros nos han limitado muchísimo la expresión de nuestra sexualidad. Definitivamente, Elena. Aprenden. ¿Y cuántas veces no me ha tocado escuchar, sobre todo a padres hombres, decirle a su hijo, eres un maricón, cuando el hijo no quiere hacer algo? Ay, cuando el hijo no se atreve a hacer algo. Híjole, yo creo que ahí es bien importante, incluso como forma de prevención, el que los niños podamos respetar el cuando ellos dicen no quiero hacer algo, porque incluso en el miedo que satanizamos tanto y el miedo que nosotros decimos, híjole, tiene que vencer su miedo y la oscuridad, no, pues para empezar el niño tiene que diferenciar cuál es el miedo que lo protege y cuál es su miedo a vencer. Si el niño está teniendo miedo y no se atreve a hacer algo, es un signo positivo, tiene la posibilidad de medir riesgos y parar. Claro que lo puedo invitar a que él pueda superar miedos como esa dormir a la cama solo, ¿no? Estos miedos en que lo voy invitando y va haciendo un proceso de crecimiento que vea que puede ser capaz de vencer sus propios miedos. Pero el que mi hijo tenga miedo no es un signo de debilidad, es una fortaleza. ¿Cuántos niños hay que no sienten miedo y por eso no miden el riesgo? Entonces, no hay que satanizar el miedo. Incluso es bien valiente el niño que no se atreve y dice no. Y es algo que tenemos que cambiar nuestra cultura. Exacto, y sobre todo utilizar calificativos como estos, que los relacionan con una parte de género, que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Que en nuestra sociedad el ser hombre es igual a no ser femenino, igual a no ser mujer. Y eso está rudísimo porque nos pega a los dos géneros. A los hombres les castiga toda una forma de expresar sentimientos, de decir no, de cuidarse a sí mismo, de medir el riesgo. Y a las mujeres nos hace pensar que somos pues el último escalafón, como escuché una vez en unas niñas en el patio, una niña a otra niña que le decía, última que llegue niña, como algo ya introyectado de que ser niña es malo. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte, Elena. Y a veces nos pasa cuando juego en los talleres con los niños, que hay niñas que abrazan a los bebés, hay niños que les pegan o que los voltean porque ellos no juegan con muñecas, ellos son rudos, y también me pasa, el niño que es capaz de ser asertivo y que carga al bebé con ternura y que te voltea a ver y te dice, ¿verdad que voy a ser un extraordinario papá? Hay que ver bien si nuestros valores y nuestra educación están limitando a nuestro hijo o le está abriendo la oportunidad de ser el hombre y la mujer que quiere ser. Claro, y ¿sabes qué, Elena? Creo que entender, ya no tenemos muy pocos minutos, tenemos 5 minutos, pero el entender esta parte de equidad de género, ¿a qué se refiere, Elena? Porque creo que hay un muy mal entendimiento a veces con la equidad de género. ¿A qué se refiere esto de la equidad de género? La equidad se refiere con justamente esta parte de saber que somos diferentes, hombres y mujeres, que esa diferencia nos enriquece, pero que ambos tenemos las mismas posibilidades, las mismas necesidades y los mismos derechos de poder jugar, tener actividades y llegar a ser lo que queremos ser. Hombres y mujeres tenemos más similitudes que diferencias. A mí me mata de risa cuando en el preescolar les enseñan los opuestos día, noche, perro y gato. ¿Quién decidió que el perro y gato es una diferencia y un opuesto? ¿Y quién decidió que hombre y mujer es un opuesto? Entonces, desde estas cuestiones que nos hacen ver como lo opuesto, lo que no tienes que ser, y tú tienes que ser diferente al otro,
hacen que nos vemos en la torre y que no lleguemos a tener relaciones equitativas en donde, claro que acepto que eres diferente, pero no porque eres mujer o hombre, sino porque es una persona diferente a mí. Hay hombres a los que les gustan ciertas cosas, mujeres a los que les gustan ciertas cosas, y aunque ciertamente hay diferencias en cuanto al cerebro, anatómicamente, sí, tenemos muchísimas más similitudes. Qué importante entender esto de la equidad de género y también de entender, ¿sabes qué? Y eso te iba a preguntar ya para cerrar. ¿En qué momento tú también comienzas a hablar con los niños sobre las elecciones en cuanto a género? O sea, ¿cuál es tu preferencia sexual? ¿Cuál es tu preferencia de prefiero mujer con mujer, prefiero hombre con hombre? ¿En qué momento? Es muy interesante tu pregunta y es un poco compleja. Pequeños, hay que hablar de la tolerancia y el respeto y el valor a la diversidad. Es decir, si tú desde chiquitos les manejas el mensaje de que ciertamente la mayoría de los hombres cuando llegan a la adolescencia y a la edad adulta se enamoran de una mujer y la mayoría de las mujeres de un hombre, y hay unos poquitos, unos cuantos que se enamoran de una mujer y un hombre de un hombre, es un mensaje de respeto y de equidad. Ahora, la realidad también es que este es un extraordinario tema para la sociedad y para medir nuestra propia tolerancia. ¿Qué hace valiosa a una persona? Una persona es valiosa por quien es como ciudadano, como hermano, como amigo, no de quien se enamore. Hay homosexuales y heterosexuales que son bellísimas personas y hay homosexuales y heterosexuales que son un fiasco de personas. Entonces, no hay nada, y esto es algo que le angustia a los papás, no hay nada que tú puedas hacer para que tu hijo sea heterosexual o para que tu hijo sea homosexual. Nada. Porque le mandes mensajes de inclusión a la diversidad, no se va a convertir en homosexual o lesbiana o en heterosexual. Lo que pasa es que el niño o la niña va a ir descubriendo si es heterosexual u homosexual a lo largo de su infancia y más allá en la adolescencia. Pero no es que porque tú hablaste del tema en realidad abriste la puerta para que fuera o no fuera. Es algo que se es o no se es y se descubre en la vida. Y es bien importante porque entre más chiquitos mandemos cuestiones de tolerancia, más fácil lo intuyen. Había una chiquita que me decía, yo no entiendo por qué tanto relajo con los homosexuales, 6 años de edad. Decía, pues tienen ombligo, tienen piernas y tienen corazón. ¿Qué importa? Wow. El amor es el amor. Y yo creo que ese es un mensaje importantísimo. La capacidad de amar es lo importante. Claro, claro. Y a la larga somos tan iguales cuando tú conoces a una persona y le quitas, somos tan iguales y tan diferentes, porque nuestras necesidades básicas son las mismas, que son las de ser amado, ser respetado, ser aceptado, la de comer, por supuesto. Entonces, eso es lo que ven los niños y somos los adultos los que les damos la información equivocada al respecto. Eso es lo único que ellos ven. Sí, porque ciertamente un 10% de la población resulta ser gay o lesbiana. Y la pregunta es, si tu hijo es así, resulta ser homosexual o lesbiana, ¿los mensajes que le has enviado ayudaron a que se acepte? ¿O lo van a limitar y lo van a hacer sufrir en la aceptación misma que tendrá que encontrar? Exactamente. Qué importante, Elena. Elena, muchísimas gracias. Una excelente información. Me quedo picada y estoy segura que hay radioescuchas que también se quedan picados. Y quiero decirles a quienes nos están escuchando que este programa se repetirá el miércoles a las 4 de la tarde, hora centro de Estados Unidos, 3 de la tarde, hora centro de México. Y además, Elena, bueno, en cuanto tengamos la liga lista, te la voy a mandar para que se pueda subir también en las redes sociales. Así que pueden escuchar este programa de nuevamente, pueden recomendarlo porque el tema es muy, muy importante y una conversación sumamente interesante con Elena. Elena, mil gracias por acompañarnos. Queda abierta esta puerta porque por ahí tenemos otros temas que queremos que nos eduques. Así que iremos coordinando otros temitas contigo que toda nuestra gente necesita escuchar esta información. Ay, no, Ivonne, muchísimas gracias por la invitación y bueno, también me quedo picada y con muchísimas ganas de regresar. Definitivamente. Elena, pues muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros radioescuchas por estar aquí con nosotros.